Bueno, pues vamos a comenzar con una oración, si me acompañan. Padre eterno, te damos gracias, bendito Dios, por darnos un día más de vida, Señor, por permitirnos, Señor, gozar, Señor, y tener de tu misericordia, Señor, la cual renuevas cada mañana. Gracias, Padre, por proveer, Señor, los medios posibles para podernos reunir, Señor, para poder estar juntos, Señor, y podernos gozar en ti, Señor, en tu palabra, en tus fiestas, no sentirnos solos, Señor, sino unidos, Señor, en ti. Gracias, Padre, por tu palabra, por tus fiestas, Señor, que siempre nos llenas de más revelación, Señor, y de más conocimiento, que nos llevas a profundidades todavía mucho mayores, Señor, para perfeccionarnos, Señor, para poder tener el entendimiento correcto de tus fiestas conforme a ti te agrada y conforme tú quieres que sean conocidas, Señor, sobre todo guardadas, Padre. Gracias, bendito Dios. Ayúdame, Señor, a dirigir este estudio, Señor, y que lo que tú revelaste en mi vida, Señor, a través de realizar este estudio, Padre, a través y gracias a tu Espíritu, Señor, lo que a mí me enseñaste, Señor, pueda también enseñar, Señor, y poder redarguir, Señor, a los que me van a escuchar, Señor, que pueda llegar este mensaje, Padre, a más personas, Señor. Precisamente este estudio lo titulé, Padre, nuestra libertad en Cristo, nuestra libertad en ti, Yeshua. Que verdaderamente las personas entiendan que nuestra única libertad y nuestra gran plenitud, Señor, la encontramos en ti. Señor, en tu palabra, estar en tu presencia, Padre, tu presencia, Yeshua. Gracias, bendito Rey, por tus misericordias y por este tiempo y por esta mañana, en este día de reposo, Señor, de este primer reposo, Señor, de la fiesta de los panes sin levadura. Bendito seas, Padre. Amén. Bueno, este título, como dije, lo titulé Nuestra libertad en Cristo. Y pues voy a comenzar a leer Éxodo 12 del 2 al 24. Este mes, o será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. ¡Ay! Lo siento. Lo siento. Es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os seré en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día
Tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes y levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacaos y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y para vuestros hijos para siempre. La palabra pasaré que se menciona en el verso 12 de este capítulo, en hebreo es la palabra adar, que entre sus diversos significados está el pasar de largo, pasar por alto, alejar algo de, y la palabra Pascua es pesaj, de la raíz pasaj, que significa saltar, librar, pasar de largo. Así que vemos que esta palabra tiene que ver con librar, pues lo esencial de esta celebración es que Dios nos libró de la muerte, Dios nos perdonó. Esa es la esencia de este maravilloso día. Cuando la Pascua se celebró por primera vez en Egipto, cada padre de familia debía tomar un cordero de 1 año sin defecto y degollarlo al atardecer y con su sangre marcar los postes y los dinteles de la puerta de sus casas, como lo dice la Escritura, como lo acabo de leer en este capítulo de Éxodo 12. El mandamiento para la fiesta de la Pascua entonces implicaba el sacrificio de un cordero. En esta fiesta del Señor, como en las demás, es de suma importancia que las conectemos con Yeshua, el Hijo de Dios. En este caso, conectar la Pascua con el sacrificio de Jesucristo, cumpliendo así el mandamiento de contar, de abrir nuestra boca, de testificar que Él es y ha sido la víctima de la Pascua, nuestra Pascua, por la obra de Yeshua en la cruz del Calvario, donde murió como el Cordero de Dios. Éxodo 12, del 26 al 27. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. De manera que Yeshua hablaba de él mismo al hablar de la Pascua. El sacrificio del Cordero era fundamental, tal cual mandamiento había de cumplirse. El Cordero inmolado representaba la salvación para Israel, una muerte por vida. Y el fin de la esclavitud de Egipto, que fue la primera redención, pues aquel Cordero en Egipto tenía el cumplimiento en Cristo. Él es nuestra Pascua, porque Dios pasó por alto los pecados de cada uno de nosotros por medio de la fe en su sangre. Romanos 3, del 23 al 26. Pues todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, que nos libró del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús, en que Él sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y ahora declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús, en Yeshua. Yeshua fue el Cordero que proveyó el Padre, que interviniendo a nuestro favor,
en misericordia y en amor. En Génesis 22, del 6 al 13. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y respondió Abraham: Dios te proveerá de cordero para el sacrificio, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó ahí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El carnero fue el sustituto de Isaac, y Abraham se llenó de gozo porque por la muerte de ese carnero su hijo vivió. Y tiempo más tarde, efectivamente, hace más de 2000 años, Dios proveyó al mundo de un cordero perfecto. Yeshua sería el sacrificio por el perdón. Él tomaría nuestro lugar completamente, librándonos de la muerte eterna y dándonos vida. Ese ahora es nuestro gozo, que un cordero hermoso, perfecto, sin mancha, vino no a cubrir los pecados, sino a quitarlos. Él ocupó nuestro lugar, pagó una deuda que no era suya, era nuestra, pero nosotros no la podíamos pagar. Juan 8, del 56 al 58. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua les dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Primera de Juan 3, del verso 4 al 6. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Yeshua vino para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. Todo el que vive en Cristo no pecará, pero el que sigue pecando realmente no lo conoce, ni entiende quién es él. Juan 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Yeshua, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es aquel que fue llevado como cordero al matadero, cuando fue sacrificado en la cruz, siendo él sin pecado, sin defecto, pero que por su gran amor tomó nuestro lugar. Por eso todos los redimidos por su sangre, solo a él nos redimimos, solo a él nos rendimos, le damos gloria y honor. Primera de Pedro 2, del verso 21 al 24. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. La cruz se convirtió en un altar donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue ofrecido en sacrificio, un Cordero el cual cumplió la profecía y no le fue quebrado hueso suyo. Juan 19, del verso 31 al 36. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fueran quitados de ahí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que vio
y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Como vemos, el acto del sacrificio del cordero y la importancia de la sangre que cubría la casa estaban directamente relacionados con la salvación. Es así que en este contexto podemos entender la maravillosa labor que cumplió Yeshua como el Cordero de Dios aquí en la tierra, siendo Él entonces nuestra Pascua. Primera de Corintios 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado por nosotros. Yeshua, que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios y se presentó una vez y para siempre en este sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, ya no habiendo entonces más ofrendas ni sacrificios, pues el sacrificio por el pecado ha sido consumado en sí mismo, pues le fue preparado cuerpo. Hebreos 9, verso 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hebreos 10, del verso 10 al 13. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos 10, del verso 5 al 7. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Pues nuestro Señor Jesucristo ha sido y es el sacrificio completo y perfecto por nuestros pecados, pues murió por ti y por mí. Por ello no hay necesidad ahora que cualquier persona ofrezca un animal como sacrificio por sus pecados, porque la realidad en la que descansamos es que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados y con ello nos salvó, nos dio libertad y vida eterna. Porque así como en aquel tiempo se necesitó de un cordero que por su sangre dio salvación y libertad, asimismo es que Yeshua, siendo el Cordero de Dios, es el único que nos da la libertad en este mundo. Su sangre vino a ser la expiación de nuestros pecados, la salvación y la libertad para todo el Israel que está queriendo tener una vida siendo libre de pecado. Así que ya no es a través de los sacrificios animales como lo hemos venido viendo, sino por su sangre preciosa, llevándonos a la consagración de nuestras propias vidas, siendo obedientes y fieles por causa del sacrificio perfecto, que es lo que ahora nos justifica. Es así que Yeshua es la satisfacción total y perfecta, pues ha dado el pago con su propia sangre en la cruz para su pueblo, todo por su gran amor. Primera de Juan 2, verso 2. Él es el sacrificio que fue ofrecido por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4, verso 10. El amor verdadero no se trata de que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó tanto que estuvo dispuesto a enviar a su único Hijo como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Ciertamente, la libertad es un deseo básico que busca tener el ser humano. Muchos buscan la libertad y varios creen que la han encontrado o que están en ella, ya que el ser humano busca la libertad porque la considera como la mayor virtud. Pero la realidad es que no hay libertad que pueda tener el hombre si no es en Cristo. Y la libertad en Cristo no es lo mismo que una libertad política o una libertad social, ni mucho menos económica, como el mundo cree que piensa que es la libertad. De hecho, algunas de las personas que han sido duramente oprimidas durante la historia tuvieron una completa libertad en Cristo. Y, por ejemplo, podemos ver en los apóstoles, que tuvieron la plenitud y su completa libertad en el Mesías. Así,
Jesucristo al morir en la cruz del Calvario nos hizo libres de la condenación del pecado, nos salvó. Y esa es la verdadera libertad en Cristo. Y es hacia allá donde debemos poner nuestra confianza y esperanza, teniendo en cuenta que por esa libertad que recibimos debemos mantenernos en santidad y así tener una vida eterna gracias a Él. Romanos 6, del 20 al 23. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que los conducían a la muerte. Pero ahora que han sido librados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que produce a la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua, nuestro Señor. Colosenses 1, del verso 12 al 14. Y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. La libertad en Cristo es la única forma verdadera de libertad, que proporciona una libertad duradera más allá de esta vida, para tener una vida eterna junto a Él. Pues si bien hemos sido llamados a ser libres, pero eso no nos da permiso a vivir como queramos, dando rienda suelta a nuestras pasiones ni a nuestros deseos. Gálatas 5, del verso 24 al 26. Los que pertenecen a Cristo han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni provoquemos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. La libertad que tenemos en Cristo es una que nos trae bienestar, gozo, nos sentimos plenos y con paz incluso en medio de las pruebas, porque experimentamos la verdadera libertad en Cristo al conocerlo, caminando en sus caminos y con una obediencia fiel a sus palabras, porque guardar la palabra de Dios en nuestra vida nos lleva a cambiar muchos aspectos a medida que nos enfocamos en el servicio a Él y a los demás, de tal forma que esta libertad trasciende las libertades humanas deseadas en este mundo, proporcionando gracias a la cruz paz en esta vida y libertad con Cristo para siempre y por siempre. De tal manera que ser libre gracias al Cordero de Dios significa que Yeshua es el Señor de nuestra vida y que gracias a su obra en la cruz nos ha dado salvación. Esa es la realidad de los que somos hijos de Dios. Y es que hablar de libertad en Cristo implica también alejarse de las tergiversaciones, librarse de la esclavitud de lo falso, de lo que Dios no mandó ni enseñó, pues el hombre puede hacerse esclavo de creencias equivocadas, tergiversadas, colocadas muy lejos de lo que Dios quiere que entendamos y que guardemos en el corazón. Pues toda enseñanza que no es fiel a la voluntad de Dios hace que uno sea cautivo de aquello, sea esclavo y sea leudado. Mateo 16, del verso 9 al 12. ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 panes, los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin comprendieron que no les hablaba de levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. En esto debemos tener muy en claro que la religión no nos salva y tampoco tener actitudes de religiosidad. Y es que someterse a seguir doctrinas, enseñanzas de hombres ajenas a las del maestro, es someterse a la esclavitud, pues la religiosidad esclaviza y también leuda. Y por el contrario, en Yeshua y sus palabras hay libertad verdadera, porque Él fue enviado para darnos la libertad y manifestar la luz a todos aquellos que nos encontrábamos no solo cautivos, esclavos, sino también ciegos, pues solo la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, hace que los hombres puedan venir a ser libres, gracias a Cristo, y que en la obediencia a Dios se conoce quiénes verdaderamente han sido liberados. Lucas 4, del verso 16 al 21. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras.
Le dieron el rollo del profeta Isaías. Yeshua lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos que serán liberados, que los ciegos podrán ver y que los oprimidos serán puestos en libertad. Que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo. Se le entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Yeshua comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Primera de Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pues cuando se nos es revelada la palabra del Señor en la cruz, nuestra vida ya no es la misma, gracias a su perdón y ese amor tan grande que trasciende la manera en que vivimos, manteniendo la paz y la certeza de su enseñanza, porque solo a través de Yeshua podemos entender la plenitud de la verdad que es la palabra de Dios, cumpliéndola bajo la enseñanza de Jesucristo. Pues siendo de esta manera, vivimos en una completa confianza y en paz verdadera. Y lo hermoso es que en esta libertad recibimos un alimento que no es temporal, sino de un verdadero alimento que satisface nuestra alma y nuestra hambre espiritual, porque solo Él puede sustentar nuestra vida. Solo Yeshua puede darnos vida y libertad en el Espíritu. Mateo 4, del verso 3 al 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 6, del verso 30 al 35. Le dijeron entonces: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6, del 46 al 51. Del verso 46 al 51. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vio de Dios, éste ha visto al Padre. Les digo la verdad, todo aquel que cree tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Así que no dejemos de comer de este pan del cielo, no dejemos de comer su enseñanza, poder digerir su doctrina en nuestro espíritu y llegar a la madurez, vivir conforme a su nombre, haciéndonos libres de levadura, libres de esclavitud, pues si algo podemos confirmar es que al tener un encuentro en la cruz, permanecer en él es tener una vida dulce, libre y plena en la que somos saciados. Jeremías 15, verso 16. Cuando descubrí tus palabras, yo las comí. Tu palabra me ha sido por gozo y por delicia mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. Desde el momento en el que Yeshua reina en nuestras vidas, nos va llenando, nos transforma y nos guía para obedecer su ley. Con su ayuda, va dirigiéndonos en cumplir la voluntad de Dios. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a vivir la vida plena que Dios ha anhelado para cada uno de nosotros. Y esa es la maravillosa libertad que tenemos en Él, que nos otorga la verdadera libertad, la del Espíritu. Juan 8, del verso 31 al 32. Entonces Yeshua le dijo a los judíos que creyeron en Él: si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos. Entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Al llegar a los pies de la cruz, surge en nosotros un gran anhelo de obedecerle y de ser fiel a Él, a su palabra, gracias a su gracia. El toque de su amor y su obra en la cruz no nos deja igual, por lo que nace en nosotros, gracias a Dios, el deseo de sumergirnos en las profundidades y riqueza de su palabra,
y de buscar su presencia en todo tiempo, y nos va revelando más de su verdad a nuestros corazones, mostrándonos quiénes somos, sus hijos amados y redimidos para su gloria. Dios nos revela su poder sobre el pecado, dándonos claridad en cuanto a la salvación que nos brindó a través de la muerte de su Hijo Yeshua en la cruz y su resurrección. Ahora nos muestra cómo debemos vivir, que somos sus hijos libres para permanecer en su reino. Juan 8, del 34 al 36. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Yeshua. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo os libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yeshua nos da completa libertad. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a ser libres para vivir una vida dentro del propósito de nuestro Padre. En Cristo tenemos libertad, pero debemos también decidir si viviremos como hijos libres que reflejan su imagen o si viviremos como esclavos. Pues vivir dentro de su voluntad hace que disminuya en nosotros el hacer lo que nos place, todo para poder agradarle, llevar su palabra y guardarla por amor y gratitud, teniendo presente la maravillosa obra que hizo el Señor por nosotros en la cruz, y así reflejar ese amor y misericordia recibida por donde quiera que vamos. Romanos 8, del verso 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley de pecado y de la muerte. Y es que es fácil decir quién gobierna y está en primer lugar en nuestras vidas. Solo debemos mirar el fruto que estamos dando, pues el fruto de justicia de una vida puesta en obediencia a Dios es un fruto lleno de santidad y conduce a la vida eterna. Una vida santa es una vida apartada para Dios que busca agradarle en todo momento, ser conforme a su corazón. Pues es como su gracia, es por su gracia que hemos pasado de muerte a vida en Cristo. Y por tal motivo, nuestras vidas no pueden quedarse igual ante esta realidad, pues en esta libertad que tenemos es en guardar su palabra fielmente, siendo reflejada en nuestra vida, dejando atrás todo aspecto religioso, porque no solo se trata de decir que somos libres, de pensarlo, de creerlo, sino que se manifiesta cuando nuestra vida cambia, nuestros hábitos y la forma en cómo hacíamos las cosas han cambiado. Gálatas 5, verso 1. Cristo nos liberó para que vivamos en libertad, cuiden esa libertad y no se dejen someter de nuevo al yugo de la esclavitud. Porque una vez que somos transformados por el amor de Dios y el poder redentor por su amor y por su poder redentor, su Espíritu en nosotros nos da la ayuda necesaria para vivir en obediencia y así permanecer firmes, no obedeciendo por legalismo, sino por amor, porque el deseo de nuestro corazón es en vivir de acuerdo a su voluntad, y esto vino como un regalo de su amor. El poder entender y experimentar su gracia, el poder ser completamente libres, hace que queramos vivir nuestras vidas haciendo su voluntad, cumpliendo su palabra, permitiendo que su gracia que opera en nosotros, en nuestro corazón, nos transforme, y así llevemos fruto de justicia y santidad para gloria y honra de su nombre. Gálatas 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servís por amor unos a los otros. Yeshua redimió a su pueblo, lo ha comprado y lo está liberando de la esclavitud, del yugo de las leyes humanas, de leyes ajenas a su enseñanza, de la religiosidad y de tantas cosas en este mundo que te llevan a ser cautivo. Y es así que ahora en este desierto, hablando de la dispersión en la que nos encontramos cada uno, pasaremos pruebas, pues tenemos que ser y seremos preparados y preparadas para poder aprender a tener una dependencia total a Dios, viviendo en libertad bajo su gobierno, siendo fieles a pesar de toda circunstancia, viviendo libres en este mundo, porque aunque estamos en Él, no pertenecemos a Él más, sino que pertenecemos a Yeshua, quien nos guarda en su nombre, en esta libertad, siendo santificados en su palabra y manteniendo nuestra mirada siempre en el reino. Juan 17, verso 11 al 17.
Y ya no estoy en el mundo, mas estos que están en el mundo. Mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y es que Yeshua es el único que pudo y quiso pagar el precio por nuestra libertad, siendo rescatados entonces de una vana manera de vivir que cada uno de nosotros llevábamos. Primera de Pedro 1, del verso 14 al 23. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien nos eligió, es santo. Pues en las Escrituras dice, sean santos porque yo soy santo. Recuerden que el Padre Celestial a que ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes que comenzara el mundo. Pero ahora Él se los ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Pues al ser rescatados y liberados, tenemos toda libertad para vivir plenamente la libertad que Cristo pagó en la cruz del Calvario, que con su sangre vino a darnos la oportunidad de libertad y hemos sido justificados por su sangre. Ahora debemos honrar con nuestras actitudes y nuestros cuerpos a aquel que nos ha amado con un amor incalculable, inigualable, indescriptible y eterno. Juan 3, del verso 16 al 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Primera de Corintios 6, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Romanos 5, del verso 7 al 9. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Nosotros estábamos condenados porque éramos esclavos del pecado. Nadie más podía rescatarnos, nadie podía pagar por nosotros el precio de nuestra salvación. Pero nuestro Señor Jesucristo, con su sangre como Cordero perfecto, pagó el precio de nuestro pecado y nos libró de la condenación. Efesios 1, del verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Un gran precio que fue pagado por su sangre, por la sangre de Yeshua en la cruz. Su obra redentora nos ha justificado,
y ahora en esta libertad somos nuevas criaturas, viviendo realmente libres si permanecemos en Él. Segunda de Corintios 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Porque en esta nueva libertad viene como un regalo, el cual no hicimos nada para merecerlo, y en donde el costo para tener esta libertad fue la muerte de Yeshua, el Cordero de Dios. La crucifixión de Yeshua cubrió el costo de nuestro pecado. Así, basado en el gran amor y gracia de Dios, tenemos esta libertad y vida en el Espíritu. Así que nuestra respuesta debe ser vivir en obediencia a Dios, expresando amor por su maravilloso perdón y regalo de vida eterna, viviendo de acuerdo con los caminos de Dios, conforme a nuestra nueva vida en Cristo. Romanos 6, del verso 12 al 13. Por tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a los malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Por tanto, como libres, debemos mantener una vida apartada de los placeres del mundo y de todo aquello que nos lleve a esclavitud, pues el propósito de todo hijo de Israel es constituirse en parte de la nación santa, y conforme lo hacemos, entonces podremos experimentar una madurez en el espíritu, y con ello, ser fuertes para poder vencer, ser verdaderamente el Israel de Dios, dando testimonio en nuestra vida de la sangre que nos dio libertad y perdón. Primera de Pedro 1, del verso 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Somos libres para servir a Cristo, ya que en esta libertad en la que nos encontramos en Yeshua, nos nace en el corazón el vivir para Él como siervos. Un amor en nosotros que incluso ha provenido de Él, porque Él nos amó primero. Y en esta misma libertad en la que permanecemos en Yeshua, por Él es que también nos lleva a ser sus hijos, si creemos en Él como dice la Escritura, si somos fieles y así teniendo como herencia la vida eterna con el Mesías. Juan 1, verso 12. Mas cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, en esta libertad, nos convertimos en propiedad de quien nos redimió, de nuestro Rey y Salvador Yeshua. Yeshua es la fuente de vida, de libertad, de redención. Pues en aquel tiempo el pueblo de Dios fue salvado por la sangre de los corderos. Pero hoy Yeshua, el Cordero Perfecto, ha unido por su sacrificio a todos los que creen en Él en la familia de Dios. En el pasado, el pecado era nuestro dueño, pero Dios no nos dejó esclavizados. Él pagó el precio más alto para comprar nuestra libertad. Ahora somos parte del pueblo que Dios ha adquirido para sí. Somos esclavos suyos por amor, esclavos que se rinden a su completa voluntad en esta libertad que tenemos. Tito 2, verso 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Siendo su sangre derramada, representa la expiación que recibimos, su salvación, una libertad con el propósito de regresar al Padre, siguiendo un solo camino, donde somos purificados por el cumplimiento de la ley, poniendo nuestro oído para escuchar solo a quien es la palabra de Dios hecha carne, y así poder entrar libremente ante su presencia. Juan 14, verso 6. Yeshua les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Hebreos 10, del 19 al 23. Por eso,
Amados hermanos, gracias a la sangre de Jesucristo podemos entrar libremente en el lugar santísimo. Yeshua nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Además, en él tenemos un gran sumo sacerdote que está al frente de la familia de Dios. Y puesto que es así, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, ya que en nuestro interior hemos sido purificados de la mala conciencia y exteriormente hemos sido lavados con agua pura. Sigamos firmes en la esperanza que profesamos, porque Él cumplirá la promesa que nos hizo. Pues entendemos que servir a Dios solo puede ser posible en el momento en el que estamos dispuestos a transitar en el camino de la obediencia y en la renovación de nuestra mente, de nuestro espíritu, siendo a través de cada una de sus enseñanzas, realizando las obras de justicia que nos revisten de santidad. Y Yeshua lo hace a través de su enseñanza. Él es quien nos viste. Para que estas enseñanzas estén en nuestro corazón y en nuestro espíritu y por lo tanto sean un reflejo en nuestra vida, sea de una manera tangible. Apocalipsis 19, verso 8. A ella se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco y puro de la más alta y sublime calidad, pues el lino de la más sublime calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Es así que una persona que ha experimentado la verdadera libertad en Cristo también está llamada a vivir como su siervo, porque siendo esclavos del pecado no podíamos liberarnos a sí mismos de él. Pero una vez que somos libres del castigo, del poder del pecado, que fue a través de la cruz del Calvario, nos volvemos en una clase diferente de esclavos. Y es en esa esclavitud que podemos encontrar la paz y la verdadera libertad. Y es que aunque parezca una contradicción, la realidad es que la única y verdadera libertad en Cristo viene en aquellos que son sus siervos, en aquellos que se convierten en esclavos por amor. Porque siendo esclavos suyos, adquirimos el gozo que este mundo no nos puede ofrecer. Los apóstoles se declararon voluntariamente su condición como esclavos de Cristo por amor, pues Él fue el autor de la salvación, de nuestra salvación. Y es que si la libertad es lo contrario a la esclavitud, podríamos preguntarnos cómo es que Pablo diga que somos libres y al mismo tiempo afirme que somos esclavos de Cristo. Pues el mismo Pablo afirma que él es siervo, esclavo de Cristo, pues por ese amor. Pues Pablo comenzó su carta a los romanos para referirse a sí mismo como esclavo, un siervo de Jesucristo. Romanos 1, verso 1. Yo, Pablo, esclavo de Jesucristo, Yeshua, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar la buena noticia, escribo esta carta. Y Santiago, también inició su epístola de esa misma manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La mayoría de las traducciones dicen siervo o sirviente, pero la palabra griega para esta palabra es doulas, que literalmente significa esclavo, alguien que pertenece a otro, o esclavo con ningún derecho de propiedad. Y en esto podemos referirnos a Juan 8:34, cuando Yeshua les dijo, les digo la verdad, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Yeshua entonces usó la analogía de un esclavo y su amo para hacernos ver que un esclavo obedece a su amo porque es de su propiedad, pues los esclavos no tienen voluntad propia, ya que están literalmente bajo el yugo de sus amos. En esto podemos entender que cuando el pecado es nuestro amo, somos incapaces de resistirlo, pero por el poder de Cristo, para vencer el poder del pecado por su sacrificio, nos convertimos en siervos de la justicia, para obedecerle solo a Él, siendo libres de toda tradición y todo yugo de enseñanzas y de leyes de hombres. Romanos 6, verso 18. Y liberados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Segunda de Corintios 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es así que como discípulos de Cristo, solo le pertenecemos a Él y estamos ahora bajo su yugo, bajo su autoridad, y en ella
hallamos descanso. Por lo tanto, debemos hacer las cosas que a Él agradan, seguir solamente su enseñanza, su doctrina. Pues en este tiempo aún nuestro amado Señor nos sigue diciendo: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mateo 11, 28 al 30. Entonces vivimos libres de pecado, y esto gracias al Señor, que nos ha liberado de la esclavitud del pecado, y por lo cual ya no estamos bajo una pena de muerte ni en separación con Dios. Y en esto, claro que nos gloriamos, pues en esa misma libertad que nos dio Jesucristo, nos dio igualmente la reconciliación con el Padre Santo, gracias a su sacrificio. Romanos 5, del verso 10 al 11. Porque si siendo enemigos fuiste reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Colosenses 1, del verso 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es así que estando en Yeshua, no estamos llamados a continuar en el pecado, pues hemos muerto al pecado y hemos sido liberados de la esclavitud. Romanos 6, del verso 6 al 11. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo, Señor nuestro. De tal manera que dejando atrás el pecado, toda esclavitud en donde éramos guiados por nuestros deseos e instintos, debemos presentarnos a Él en obediencia por amor y en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y que la verdad es que qué honor ser esclavos suyos por amor. Pues a quién tenemos o a dónde podemos ir si no es a Él, a estar a sus pies, darle lo mejor de nuestra vida, presentándonos como un sacrificio vivo, santo, agradable, teniendo una vida transformada a causa de nuestra nueva vida en Cristo, habiendo muerto a la antigua manera de vivir que teníamos, siendo siervos agradables al Señor, pues solo Yeshua es quien nos perfecciona para Dios. Colosenses 1, del 27 al 29. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, por lo cual también trabajo duro, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Romanos 12, del verso 1 al 2. Por esto, hermanos, tomando en cuenta el amor que Dios nos tiene, les ruego que cada uno de ustedes se entregue como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que a Él le agrada. No se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios realmente quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Viniendo entonces a ser esclavos del Señor, de quien recibimos misericordia, perdón y la vida eterna, mantenemos entonces nuestros ojos fijos en el consumador de nuestra fe. Romanos 6, 23. Mas si bien la paga del pecado es muerte,
El regalo que nos da Dios es vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. Hebreos 12, del verso 1 al 2. Por eso, también nosotros que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial aquello que nos molesta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mantengamos fija la mirada en Yeshua, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Por el gozo que Él esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que esto significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Como discípulos de Cristo, cuando nos comprometemos a crecer y madurar en nuestra fe, estudiando la palabra de Dios cada día, pero sobre todo poniéndola en práctica, nos encontraremos que cada vez, a pesar de cada prueba, de cada circunstancia, seremos capaces de mantenernos firmes y fieles, demostrando de una manera poderosa que no somos ya más esclavos, sino que ahora del pecado, sino que ahora somos esclavos de Dios, somos libres en Él. Y es que esta libertad que hoy tenemos no está en hacer lo que nosotros queramos o en seguir sin límites, seguir sin límites lo que desean nuestros ojos, nuestros sentidos, haciéndonos incluso esclavos de lo que vemos, de lo que escuchamos, incluso en querer hacer las cosas a nuestra manera, en decir en que uno considera que es lo mejor por hacer, porque esto incluso nos lleva a ser esclavos de nuestro propio ego, de nosotros mismos, a ser dirigidos y esclavos incluso de nuestras emociones. Y como consecuencia de esta esclavitud, recogemos dolor y muerte, por lo que ahora la libertad en Yeshua nos dirige a tener como prioridad su palabra en nuestras vidas, alimentando nuestra vida espiritual, siendo hijos libres, no por una obediencia en base a atributos personales, sino que somos hijos de la obediencia por la gracia dada gracias a Yeshua en la cruz, que es esa influencia divina y sobrenatural en el hombre, la promesa cumplida en nosotros, gracias a la cruz. Romanos 8, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Primera de Pedro 2, 16. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Gálatas 4, del 30 al 31. ¿Pero qué dicen las Escrituras? Echa fuera a la esclava a su hijo y a su hijo para que el hijo de la esclava no comparta la herencia del hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La verdadera libertad que recibimos está en hacer lo que es correcto, lo que agrada a Dios, guiados por su Espíritu, no actuando de acuerdo a los conceptos del mundo, ni a sus tendencias, ni a sus modas, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Por lo tanto, si somos esclavos de Cristo, somos verdaderamente libres, y esto va a trascender a todas las áreas de nuestra vida. Gálatas 5, del verso 24 al 26. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. Este conocimiento de la verdadera libertad en Yeshua, el Hijo de Dios, nos lleva a la plenitud de una comunión correcta con Dios y de amor con nuestro prójimo, pues solo quienes experimentan la libertad de Dios pueden amar con un corazón honesto, genuino, y también dejar completamente el yugo del pecado. Por ello, debemos estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pues Dios siempre ha querido nuestra libertad y sobre todo que permanezcamos en ella. Por eso, esto nos lleva a examinar cada día nuestras vidas, si es que aún estamos siendo esclavos de algo, sean actitudes, sean personas, si estamos haciendo algo que no le agrada a Dios porque no viene en la Escritura, incluso nuestro propio ego, a lo que le dedicamos todo nuestro tiempo, porque realmente Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, no porque lo digamos o porque lo creamos, sino realmente se manifiesta en nuestras vidas que Él está en primer lugar o no lo está. Todo el tiempo, ¿qué es a lo que dedicamos tanto tiempo? Toda nuestra atención, nuestro enfoque,
y así también tomar la decisión si seguimos ahí, en esa esclavitud, o nos afirmamos en la libertad como siervos de Cristo. Y si hay algo que hay en nuestra vida al examinarnos, salgamos de eso y apresuradamente. Pues si tenemos claro el precio que se pagó por nuestra libertad, que fue la sangre derramada de Cristo, permanezcamos entonces en Él, porque la realidad es que no hay términos medios. No podemos continuar con aspectos que nos mantienen en la esclavitud y por otro lado querer la libertad y la salvación en Cristo que Él nos ha brindado, porque o seguimos en esclavitud o en la libertad, permaneciendo en su amor, guardando su palabra, y en eso también está vinculado el amor a nuestro prójimo. Entonces, permanezcamos en Él. Juan 15, del verso 5 al 10. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos, como el Padre me ha amado. Así también yo os he amado, permanezcan en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 14, verso 15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Siendo esclavos, entonces no teníamos nada que ofrecerle al Señor en pago por su perdón. Ahora pertenecemos totalmente a quien nos compró con su sangre derramada. Pertenecemos al Cordero de Dios. Y por el amor a lo que hizo por nosotros es que ahora cumplimos la ley, no con nuestras propias formas, con nuestros atributos propios o como pensamos, sino como verdaderamente le agrada a Dios, por amor en el Espíritu. Romanos 8, verso 2, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No podemos volver a esclavitud entonces, negándonos a obedecerle y aferrándonos a nuestras vidas pasadas, sino que ahora debemos alejarnos de los viejos hábitos y desarrollar unos nuevos que honren a Dios, que nuestra vida se alinee a su voluntad. Debe ser una ofrenda entonces agradable a Dios, pues siendo liberados adquirimos una nueva vida, obedeciendo sus mandamientos, que son santos, justos y buenos. Pues gracias a Cristo estamos siendo vestidos de un nuevo hombre, con un nuevo corazón, uno de carne. Efesios 4, del 22 al 32. Por ello, quítense como si se tratara de ropa vieja, su naturaleza tan corrompida por los malos deseos. Renueven sus actitudes y sus pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean verdaderamente justos e íntegros. Dejen por lo tanto la mentira, díganse la verdad unos a otros siempre, porque son miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día. Así no le darán lugar al diablo. El que era ladrón, deje de robar. Al contrario, trabaje honradamente con sus manos para que tenga con qué ayudar a los que estén en necesidad. Nunca empleen un lenguaje sucio, más bien digan palabras que les hagan bien a otros a los que las oyen y los ayuden a madurar. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual Dios los selló para el día de la salvación. Arrojen de ustedes la amargura, el enojo, la ira, los gritos, las calumnias y todo tipo de maldad. Al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos, perdónense las faltas los unos a los otros de la misma manera en que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Gálatas 2, el verso 20. Estoy crucificado yo con Cristo, y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y esta vida que ahora tengo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Ahora viniendo a ser sus esclavos,
Entendemos que fuimos creados para dar alabanza y gloria a su nombre en adoración, en obediencia a su palabra, estando bajo su gobierno. Solo por Él y su Espíritu es que hemos nacido de nuevo completamente como nuevas criaturas, no volviendo a caer en muerte espiritual, porque Cristo nos ha dado vida, pues por la sangre del Cordero ahora debemos permanecer en vida para Dios, ya no viviendo más alejados de su voluntad, sino acercándonos confiadamente ante el trono de su gracia. Romanos 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, del verso 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a las concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hebreos 4, del verso 14 al 16. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Yeshua, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. En todas y cada una de las debilidades que generaron en nosotros una condición de derrota, de esclavitud, Yeshua nos redimió y nos dio la victoria, pues nosotros fuimos rescatados de nuestra esclavitud de pecado con su sangre preciosa. Y es que la esclavitud en la que estábamos nos generaba amargura, dolor, aflicción. Realmente nada nos saciaba, nada nos podía dar paz. Pero al llegar a la cruz y comprender la obra majestuosa del madero, nuestra vida no solo vino a darnos la libertad esperada, sino que también nos endulzó la vida con amor, con su perdón, llenando incluso cada vacío, y todo por su palabra de vida, que es dulce. Salmos 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Porque incluso cuando buscábamos la palabra del Señor, en este camino caímos en doctrinas, mandamientos de hombres que simplemente no nos saciaron, siendo causa de amargura para nosotros, hasta que el Padre nos dirigió directamente a su Hijo, de quien viene y produce todo lo dulce, todo lo hermoso, lo que todo sacia, lo que libera, lo que verdaderamente llena y satisface nuestra alma. Y todo porque le conocemos, como está escrito. Juan 7, del verso 37 al 38. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es porque nuestra completa libertad que nos dio Yeshua surge en nosotros este amor por el que tomamos incluso la decisión de ser esclavos suyos. De esta forma, también podemos ser libres y al mismo tiempo siervos obedientes a Él. Romanos 6, del verso 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Romanos 6, verso 6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El amor verdadero, genuino, se da cuando hay libertad. En la Torá se habla de cuando un esclavo o siervo era liberado. Si éste amaba mucho a su amo, podía decidir seguir sirviéndole. En este caso, era un esclavo, un siervo, por amor a su amo. Y en su nueva libertad podía permanecer con su amo, sirviéndole entonces con amor. Éxodo 21, versos 5 al 6. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre.
Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horodará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Yeshua fue traspasado, golpeado, herido, perforado en un madero, y decidió pasar eso por amor a nosotros y por la obediencia al Padre, siendo entonces el siervo de Dios eternamente. Filipenses 2, del verso 8 al 11. Y estando en la conciencia de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Asimismo, entonces, nosotros tengamos un corazón perforado por amor, como testimonio de que nuestras vidas están basadas en nuestro Dios, en un Dios vivo, grande, poderoso, estando bajo su gobierno y en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros, vidas que buscan tener una mayor intimidad con Él, vidas que anhelan conocerle cada vez más, como está escrito, para poder oír su voz, seguir disfrutando de lo que Él nos ha dado gratuitamente, porque no lo merecíamos, no merecíamos que el Hijo de Dios muriera por nosotros. Porque en la medida que le conocemos, no podemos hacer otra cosa sino amarle, pues se dio como rescate por nuestros pecados. Marcos 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros, en un tiempo antes de conocer a Cristo, vivíamos como esclavos del pecado, esclavos de los vicios, de los deseos de los ojos, de la carne, nos guiamos por instinto, estábamos muertos. Así que el precio que Yeshua tuvo que pagar para podernos comprar y liberar de la esclavitud y darnos vida, no fueron unas monedas, sino fue su propia vida, fue derramar hasta la última gota de su sangre por nosotros. Es por eso que lo amamos y vivimos en gratitud, pues se lo debemos todo a Él. Si estamos aquí, es por Él. Una vez que Él te compra a precio de sangre, nos limpia, nos restaura. Una vez que entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, que sus planes son mejores que los nuestros. Es así que ponemos con los ojos cerrados nuestra vida en sus manos y decidimos voluntariamente obedecer como una consecuencia del agradecimiento y del amor que sentimos por toda su bondad y misericordia que recibimos. Y esta también la manifestamos a nuestro prójimo, porque tenemos el mayor y el más sublime honor de habernos convertido siervos por amor a Él. Segunda de Corintios 4, verso 5. Nosotros no predicamos acerca de nosotros mismos, anunciamos que Jesucristo es el Señor. Lo único que decimos de nosotros es que somos siervos de ustedes por amor a Yeshua. Nuestro Rey en la cruz fue sostenido por amor en esos clavos. En esa cruz es como si hubiera dicho: yo vine a cumplir la voluntad del Padre, yo vine a salvarlos, a darles el buen mensaje y de amor, para que puedan entender que si creen en mí, como dice la Escritura, y aceptan mi sacrificio y mis palabras, me siguen, pueden ser aceptados, liberados de pecado y puedan vivir plenamente junto a mí, porque les amo, Él nos ama. Juan 19, verso 28 al 30. Después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Isaías 53, del 1 al 12. ¿Quién va a creer lo que hemos oído? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, ni su aspecto era atractivo. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban.
Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no le tuvimos en cuenta. Y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que le había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz y por sus heridas alcanzamos a ser sanos. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada cual su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca, guardó silencio. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó por su destino. Le arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso oprimirle con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción, verá la luz su linaje y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso, Dios le dará un lugar entre los grandes y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados, pero en realidad cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecadores. Él puso su vida por ti, por mí, por nosotros. Abrazó su cruz y su dolor por amor a nosotros. Todo lo que padeció fue por ese gran amor, pues Él ya nos conocía y a sus ojos éramos lo más precioso, lo más apreciado y lo deseado para su corazón. Vio en nosotros a alguien que necesitaba urgentemente ser rescatado. Juan 10, verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es por eso que cuando verdaderamente entendemos lo que Yeshua, el Hijo de Dios, fue capaz de hacer por nosotros, lo único que siente en nuestro corazón es agradecimiento. Y el resultado es abrazar su enseñanza, sus palabras en fidelidad y servirle entonces por amor. Yeshua nos libera de la esclavitud del pecado para ahora servirle a Él, porque nos hemos vuelto al pastor y obispo de nuestra alma. Primera de Pedro 2, del 21 al 25. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ser libre gracias al Cordero de Dios significa que Yeshua es el Señor de nuestra vida, que gracias a su obra en la cruz nos ha dado la salvación. Esta es la realidad de los que somos sus hijos. Por lo tanto, si decimos que Yeshua es nuestro Señor, es porque está en una posición de autoridad sobre nosotros, sobre poder y control sobre nuestra vida. Nosotros entonces, al reconocer esa autoridad, nos implica solamente obedecer su enseñanza y por lo tanto ser alimentados solo por Él. Juan 10, del verso 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Primera de Pedro 2, del verso 1 al 3.
Por lo tanto, desháganse de la mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos este alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad del Señor. Cuando reconocemos entonces que Yeshua es nuestro Señor, le pertenecemos, somos ahora de su propiedad, entendemos que a partir de ese momento debemos comenzar a mirar a Yeshua como alguien que tiene esa autoridad sobre nuestras vidas. Debemos saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y siendo nuestro Señor, es claro que Él es quien nos guía y nos conducirá para hacer su voluntad. Cuando Él es el Señor de nuestra vida, entonces Él tiene el control total y tenemos que seguir sus instrucciones. Así que al hacerlo nos colocamos bajo su señorío y es lo que nos permite poderle llamarle Señor y decir que le pertenecemos. Porque no podemos decirle Señor si no estamos dispuestos a comprometernos a hacer las cosas que Él enseñó. Lucas 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque a muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nuestras acciones entonces deben coincidir con nuestras palabras. De tal manera nuestra forma de pensar y vivir pasada ha quedado atrás. Costumbres, perjuicios, acciones, comportamientos, actitudes. Pues antes éramos de un modo, pero ahora en Cristo somos muy diferentes. Hemos cambiado de dirección y nuestra nueva vida trae como consecuencia nuevos comportamientos, una renovación total y transformación en nuestra vida, nuevas formas de pensar que se deben reflejar en nuestro diario vivir, en nuestra comunión con Dios y también con nuestro prójimo. Pero esta transformación ha sido gracias a su promesa, a su Espíritu. Primera de Pedro 2, verso 11 al 12. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales en este mundo, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre los no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y esa conducta le dará honra y gloria a Dios cuando Él juzgue al mundo. Teniendo entonces una nueva vida que nos da identidad, entonces teniendo esta nueva vida también adquirimos una identidad, porque la identidad es un conjunto de caracteres o circunstancias que hacen que alguien o algo sea reconocido, sin posibilidad de confusión con otro. Y en la búsqueda de esta identidad nos es respondida al caer a rodillas ante la cruz, ante la obra majestuosa del Señor. En Él encontramos nuestra identidad y la pasada cambió y ha sido transformada para entonces ser un hijo de Dios. Pasamos de ser esclavos a ser redimidos, justificados y santificados por la gracia de Dios. Y aunque hemos decidido ser siervos por amor y servir a nuestro Padre Celestial, también tomamos una maravillosa identidad, hijas e hijos del Señor, en donde Dios quiere realmente que vivamos como sus hijos y sus hijas amadas. Primera de Juan 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El sacrificio de la cruz nos marca, nos perdona, nos limpia de todo pecado, nos libera, nos sella, pues ahora nuestra vida está marcada con su sangre, siendo suyos para cambiar nuestra vida y así obedecer al Señor. Es fundamental entonces recobrar la identidad, pero no como una credencial, sino para llevar una vida distinta. Pues si hemos sido llamados a libertad, el Hijo nos hizo libres, y si verdaderamente libres, también hijos sellados por su Espíritu. Efesios 1, del verso 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Siendo hijos que aprendemos a escuchar mejor el corazón del Padre, hijos entonces que somos guiados por su Espíritu, pues el Espíritu incluso nos confirma si somos o no somos hijos de Dios. Romanos 8, del verso 14 al 17. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues no hemos sido libres ni adquirimos una identidad por lo que ya hemos hecho, sino que somos hijos de lo que Yeshua, nuestro Señor, hizo por nosotros. Y a través de nuestra servidumbre a Cristo, también nos hemos convertido en hijos y en herederos del Dios Altísimo. Gálatas 4, del verso 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es el Señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Como herederos, somos partícipes de esa herencia, la cual es la vida eterna, que Dios concede a todos sus hijos. Sin embargo, para que Dios nos reconozca como sus hijos, debemos disponer nuestro corazón solo a Él, ser fieles y leales a su perfecta voluntad, a su palabra, porque de las tinieblas, de la esclavitud y de una vida llena de amargura que llevábamos, nos rescató y nos endulzó entonces la vida y el alma con la libertad a través de la cruz, siendo restaurados gracias a Yeshua, pues como su pueblo adquirido, cumplimos la ley conforme a su doctrina. Entonces, estamos bajo las mejores promesas recibidas gracias a su sangre derramada. Primera de Pedro 2, del verso 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no eres pueblos, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que como hijos estamos bajo el gobierno del Hijo de Dios, pues el propósito de la identidad que entonces adquirimos en Cristo es que nuestra nueva vida realmente manifieste fidelidad y agradecimiento a aquel que nos ama y nos ha amado incansablemente. Colosenses 1, del verso 10 al 14. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Apocalipsis 1, versos 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En la actualidad se le da mucha importancia a los títulos y a las credenciales, pero lo más importante que ahora hemos recibido es el privilegio que Dios nos ha dado de ser sus hijos, de ser libres en Él, de formar parte de su cuerpo, pues en el adquirir nuestra identidad, esto nos va uniendo
para formar parte de una iglesia que el Señor ha preparado. Romanos 12, verso 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De esta manera, lo que tiene mayor valor no es lo que nosotros hagamos en este mundo, sino lo que Él ya hizo por nosotros. En este sentido, debido a la muerte de Yeshua, nuestra identidad de hijos fue restaurada. Nuestra identidad como hijos de Dios entonces nos conduce por los senderos de justicia y de paz, de santidad, para presentarnos entonces unidos como una iglesia sin mancha e irreprensibles. Colosenses 1 del verso 21 al 23. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Porque como hijos también debemos asumir que padeceremos como padeció nuestro Señor. Pero tenemos la certeza que a pesar de todo lo que pasemos en este mundo, de todas las dificultades que podamos enfrentar, absolutamente nada nos va a separar del amor de Dios que es en su Hijo. Porque toda dificultad que pasemos en esta vida siempre nos va a ayudar para bien. Y aún en esos momentos de dificultad podemos manifestar lo que hizo el Señor en la cruz por nosotros, por amor, un amor que venció, que para algunos es una locura, pero para los que creemos, para los que llegamos a los pies de la cruz, para nosotros eso es poder de Dios. Apocalipsis 12, del verso 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de entre sus hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Romanos 8, del 35 al 39. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la pobreza, el peligro, las amenazas de muerte? Las Escrituras dicen: por tu causa nos amenazan de muerte todo el tiempo, nos tratan como ovejas de matadero. A pesar de todo, nuestra victoria es absoluta, gracias a Cristo que nos amó. Así, estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha demostrado en Cristo, Yeshua, nuestro Señor. Es que solo en Yeshua es que cada oveja deja de ser perdida para encontrar su identidad, porque ahora nuestra identidad está vinculada con el Señor, con Yeshua, que murió por nuestros pecados y nos ha dado salvación y vida eterna. Nos trajo la libertad, dio su vida por nosotros, venció al pecado y a la muerte. Ahora sabemos que nuestro Rey vive. Él dio la interpretación correcta de los mandamientos, los puso en un nivel sublime. Y todas sus enseñanzas, esas que los apóstoles predicaban con tanta pasión y que aún en las prisiones y amenazas, nada les detuvo para proclamar el buen mensaje que tocaba corazones y que hoy sigue haciéndolo y cambia vidas. Hoy a nosotros que nada nos detenga, pues tenemos la seguridad que hemos encontrado y estamos en la verdadera libertad gracias a nuestro Señor. Y tenemos su palabra escrita. Además, todos los escritos de los apóstoles nos afirman las palabras que enseñó el Maestro, para que en el desierto donde nos encontramos, hablando de este mundo, en la dispersión en donde estamos, en cada hogar donde nos encontramos, vivamos entonces practicando su palabra, siendo fieles, obedientes, vistiéndonos en santidad, en una preparación para una liberación final. Tito 2, del verso 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado
para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yeshua, el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí pueblo propio, celoso de buenas obras. Porque nuestra esperanza es en este transitar, es que el Israel de Dios va a ser sacado igualmente de las naciones, de la misma manera que lo fue la primera ocasión. Éxodo 15, verso 16. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezca como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, hasta que haya pasado el pueblo que tú rescataste. Porque a pesar de toda dificultad, nuestra seguridad es que el Señor reinará para siempre, y que en eso descansa también nuestra esperanza, el mensaje de la cruz, un mensaje de esperanza que sin duda debemos compartir con un sumo gozo para una redención final. Jeremías 23, versos 7 al 8. Por lo tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, en que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado y habitarán en su tierra. Entonces, que nuestra vida sea un megáfono que proclame la bondad de Dios, que proclame el amor del Señor consumado en la cruz del Calvario, que nuestra forma de andar demuestre que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, de una cautividad a la verdadera libertad, de la amargura a la dulzura, de su amor y perdón. Que nuestra conducta sea una pancarta entonces que anuncie al mundo que hemos sido rescatados y que el precio por ese rescate que fue pagado en la cruz también fue por ellos. Que nuestra vida sea un reflejo de sus virtudes, que somos posesión suya, que hemos sido escogidos y apartados para Él, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por lo que tenemos ahora un libre acceso también ante su trono y poder así correr y buscar su presencia confiadamente. Anunciamos entonces las virtudes del que nos salvó, de quien murió y hoy vive coronado en victoria y gloria, y que cada día podamos saborear la plenitud de su vida, vivir asombrados ante el milagro de su gracia, aferrarnos a su palabra, abrir los ojos todos los días al regalo de su perdón, con las manos llenas de gratitud y de maravilla. Saciar nuestra alma de su abundante amor y que aún en lo inexplicable y lo difícil podamos proclamar que Él es bueno, que nuestros ojos siempre busquen contemplar su belleza como las incontenibles riquezas de su gracia y reconocer su poder infinito en la cruz. Apocalipsis 5, del verso 9 al 14. Y dedicaron al Cordero este nuevo canto. Eres digno de recibir el pergamino y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado con tu sangre. Compraste para Dios a un pueblo de entre todos los linajes, pueblos, lenguas y naciones. Así formaste un reino de sacerdotes que sirven a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Escuchó entonces el canto de millones y millones de ángeles que rodeaban el trono. De los seres vivientes y de los ancianos cantaban esto a gran voz. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todas las criaturas del cielo, de la tierra y debajo de la tierra y del mar exclamaron: que la alabanza, la gloria y la honra y el poder sean por siempre para aquel que está sentado en el trono y para el Cordero. Mientras tanto, los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Padre Santo, gracias, bendito Dios, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por esa sangre que tú derramaste y que no merecíamos. Una sangre preciosa, valiosa, de un cordero sin mancha,
de un cordero perfecto y hermoso, del más bello. No lo merecíamos, Señor. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio tú nos hiciste libres y ahora vivimos en esta libertad en ti, en esta misma libertad, Señor. Nos hicimos siervos tuyos y anhelamos ser siervos tuyos. Que te den gloria, que nuestra vida, Señor, esté marcada, Señor, por ti. Que seamos y reflejemos tu luz, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú hiciste. Gracias por esa cruz, por ese amor, Señor, que jamás, Señor, una vida no nos alcanzaría para poder entender lo que tú hiciste por nosotros. Porque lo que te sostuvo en esa cruz fue amor, Señor. Fue amor por nosotros. Y que ahora nosotros, Señor, estamos aquí y nos presentamos a ti, Señor, como es ese linaje, Señor, al que tú esperas, ese fruto de tu aflicción. Que seamos dignos de ser ese fruto, Señor, de tu aflicción, de lo que tú pasaste, Señor. Que seamos el fruto digno, Señor, que nos veas, Señor, y te agrades en nuestra vida. Que nos veas, Señor, y que tú puedas decir, lo hice porque te amo y me agrado en ti. Que podamos ser esos sacrificios vivos, Señor. Que el aroma de nuestra vida suba delante de ti como incienso agradable. Que tu Espíritu, Señor, nos siga guiando, Señor, para el pleno conocimiento de tu palabra, para cumplir la ley conforme a ti te agrada, conforme a tu corazón y no conforme a leyes ni cosas de hombres, Señor. Porque eso nos sacia, porque eso es vacío, porque solamente tu palabra fiel y verdadera nos llena, nos satisface. Para muchos, Señor, muchos se llenan, Señor, en muchas fábulas, en muchas cosas sin sentido. Señor, tu palabra es sencilla, pero es poderosa, es fuerte, es magnífica, es profunda y es espiritual. Gracias, Señor, por tu amor, por tu perdón, por tu salvación, por tu libertad, por redimirnos, por restaurarnos, por hacernos un pueblo para ti, un pueblo que tú estás preparando en santidad. Gracias, Señor, porque eso es lo único, Señor, que podemos decirte gracias. Gracias con todo el corazón por lo que tú hiciste. Y que verdaderamente, Señor, nuestros labios pronuncien, Señor, a nuestros familiares y a los que faltan, Señor, que lo que tú hiciste en la cruz también fue por ellos. Fue por ellos porque también los amas, Señor. Que vengan ante ti, Señor. Tráelos tú, Padre. Tráelos, Señor. Y que puedan reconocer esto tan maravilloso, Señor. Que cambia vidas. Que nos dio la vida, Señor. Porque estábamos muertos. Y a ti te plació darnos vida. A ti te plació darnos libertad. No éramos merecedores de nada. Pero a ti te plació hacerlo por amor, Señor. Porque tu amor es perfecto. Tu amor es impecable, Señor, inigualable. Gracias, Señor, por eso. Por tu gran amor, Señor. Te amamos, Señor, te bendecimos, Señor, y que en estos días, Señor, de panes sin levadura, de estos 7 días, Señor, podamos meditar acerca de nuestra vida, podamos seguirnos examinando si aún hay algo que nos sigue esclavizando y que no nos hace libres en ti. Si hay algo, Señor, que tenemos que dejar incluso nuestro propio ego a un lado, sernos siervos, no querer ser servidos, sino servir a los demás, sernos humildes, Señor, mansos ante ti, Rey. Te doy las gracias, Señor, por tu maravillosa palabra, por tus fiestas que cada día nos enseñan más y nos llevan a aguas más profundas. Gracias, Señor, por tu Espíritu que nos guía y que nos revela. Simplemente gracias, mi Dios. Gracias por proveernos un Cordero perfecto. Y gracias, Yeshua, por ese amor en ese altar, en esa cruz. Y por tu sangre derramada hasta la última gota por amor a nosotros, tu pueblo, al mundo, Señor. Gracias, bendito Rey. En el nombre y por los méritos de Yeshua, de nuestro Salvador,
del Cordero, que es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder,